Segunda hora de Gladys en Éxitos. Hasta las 6 estaremos con ustedes. Hoy lunes 11 de mayo y seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, también Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto, a través de la transmisión de Circuito Éxitos y por Twitter, @Circuito Éxitos. Además, en Instagram también transmitiendo, por YouTube, por la página de la casa www.exitosfm.com. Mis cuentas personales, @Rodríguez Gladys, Twitter, @Rodríguez_Gladys, Instagram. Y vamos con... Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxitos. En esta segunda hora de Gladys en Éxitos vamos a tocar el tema de la flexibilización de la cuarentena. En el caso de Venezuela, anunciada para niños, para adolescentes, para adultos mayores. ¿Cómo debe ser este proceso realmente? Leo de Unión Radio que Maduro anunció que este domingo se flexibilizaría la cuarentena para niños, adolescentes y adultos mayores. En declaraciones a BTV, señaló que el horario para los adultos mayores sería entre las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Niños y adolescentes, niños que no salen solos, por cierto, podrían salir entre las 2 y las 6 de la tarde, y que esta sería la tercera flexibilización que realizan desde la entrada en vigor de la cuarentena social colectiva declarada el pasado 16 de marzo para evitar la propagación del COVID-19. Ya se registran 402 contagiados en todo el país, de acuerdo a esas cifras oficiales. Y tenemos en línea a Luis Echezuría. Él es médico pediatra, epidemiólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, asesor en enfermedades transmisibles infectocontagiosas. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Sí, buenas tardes, Gladys. ¿Cómo estás? Tu distinguido equipo y audiencia. Un placer. Gracias, doctor. ¿Cómo ve usted la situación de Venezuela, para empezar? Porque muchos insisten en que es un subregistro lo que se informa, porque estarían faltando pruebas de diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de Alemania, ellos están tratando de llevar esos test a 4 millones semanales. En el caso de Venezuela, ¿cuántos realmente se están haciendo y que arrojan esa cifra de alrededor de 400? Bueno, la realidad es que tenemos muchas incógnitas todavía con el virus y el comportamiento en algunas partes, en algunas regiones, en algunos lugares. En Venezuela tenemos la particularidad pues, que todavía tenemos un número basal de casos. No hemos visto ese incremento como fue el comportamiento en otras latitudes, pero tenemos algunas dudas en relación a que en efecto deberían aumentarse el número de pruebas. El gobierno ha dicho que ha realizado un número de pruebas que parecieran ir en concordancia con una buena gestión, pero lo que pasa es que depende de la prueba que se haga. En ese sentido, pues tenemos que preguntarle al ministerio cuáles son las pruebas y cómo se discriminan esas pruebas. Pero más allá de eso, la realidad es que los indicadores indirectos también dicen que la situación de la epidemia en Venezuela no es la del comportamiento en otras regiones. Es decir, los indicadores indirectos de la hospitalización y las camas en los hospitales, bien sea públicos o privados, no guardan relación con el número de casos que esperábamos en este momento. Es decir, yo soy de la opinión y tenemos que aceptar de que mal que bien las medidas han dado el resultado. Pero llevar las medidas de la contención o del aislamiento o el distanciamiento social o la mal llamada cuarentena sí tiene un beneficio importante, y yo pienso que aquí en Venezuela se tomó muy oportunamente, muy precozmente, apenas se conocieron los casos, y amén de que la gente, unos con más o mayor o menor intensidad la han asumido, todos los modelos matemáticos hablan de que esa es la única manera de contener la transmisibilidad. Claro. Ahora fíjese, doctor, hubo recientemente, creo que fue ayer que lo publicaron, un comunicado de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, donde hacen estimaciones sobre lo que serían nuestras curvas. Calculan una para junio y otra para septiembre, hablan de un mejor escenario o un peor escenario, bueno, de acuerdo
a esas fórmulas que utilizan para estimar el número de contagios, ¿no? En general Sí, en los diferentes países. ¿Usted tuvo oportunidad de leer ese comunicado? sí, hay dos abordajes que se han hecho. Uno lo hizo la Universidad Central, la Cátedra de Salud Pública, está publicado en la revista de la Facultad de Medicina, y ahora surge este de la Facultad de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, que leí con mucho detenimiento. Metodológicamente es muy bueno. De hecho, cuesta mucho refutarlo, al revés, es un abordaje que permite primero todo el respeto y segundo que sea orientador para la toma de las decisiones sucesivas. En base a esa información de la academia, no tengo ninguna duda al respecto, al revés, me parece muy productiva en relación a los estudiosos de este problema. El cuento es que sí, se espera, según lo que se ha evaluado hasta ahorita, se espera que el aumento de la ola o la onda en Venezuela sea entre el mes de septiembre, julio, agosto, septiembre, pero con un número de casos horrible, que en el mejor de los casos pueden ser 1.000 casos diarios, y en el Ujú. peor de los escenarios que ellos plantean, de 4.000 casos diarios. Bueno, pero eso es lo que se ha visto en otros países. Pues de hecho Brasil, aquí al lado, ha mostrado una curva horrible, tienen un número de casos y de defunciones, tristemente. Pues en el otro lado tenemos Colombia, y en otras latitudes tenemos la triste experiencia de tanto Italia, España, el mismo Estados Unidos, Tailandia, volviendo al punto original de la conversación, es que tuvo una muy buena condición de desempeño, con una disminución llamativa del número de los casos, aflojaron las medidas, levantaron la contención, y fue al revés, porque vino una onda muy fuerte que Mm. tuvieron que retomar medidas después con mucha intensidad. Lo que, Claro, doctor. Ahora, con relación a, por ejemplo, lo que ha sido la curva en Venezuela y los casos notificados a diario, vemos, por ejemplo, que de 402 ayer se pasó a 414. Pues pareciera que estaría indicando esa cifra que sí hay un aumento. Uno comienza a conocer de ciertos casos. Por ejemplo, aquí cerca de mi zona se habla de una familia contagiada en una zona popular, Santa Cruz, y ya está, pues digamos, todo el cerco epidemiológico, etcétera, pero vemos que en las zonas populares hay un menor cumplimiento de la cuarentena y podría ocurrir que de repente un mayor brote pues pase ahí, en las zonas sí, populares. sí, es verdad, Gladys, porque fíjate, inclusive un alumno me decía en estos días que pareciera que la gente entendió más verbena que cuarentena. Él se refería a que daba una vuelta por Petare, por Catia, por Caricuao, y veía con preocupación que mucha gente no guardaba las medidas personales de protección. Y es verdad. De hecho, en solo salir a la calle uno ve que, bueno, cada quien lo interpreta a su manera, no se respetan las medidas necesarias mínimas, y lo que pasa es que luchar contra un enemigo invisible, Es biológico, difícil, es muy complicado, muy sí. complicado. De hecho, la gente se esconde de los casos, pero hay mucha gente que tiene el virus y es capaz de transmitírselo a otros sin tener la enfermedad. Entonces, eso hace un espectro muy oscuro de que es Mm, casi imposible detectar a todos. ¿Cómo se verifica? Tristemente hay que decir que ahí es donde tiene validez de que hay que hacer más pruebas para poder exacto. identificar a esas personas y poderlos poner en alguna medida de contención para que no estén difundiendo la enfermedad a los demás. Se dice fácil, pero eso es extremadamente difícil. Si uno lo ve en el micro, para darte oportunidad a otra pregunta, voy a cerrar esta parte con, si uno lo ve en el micro en un barrio, en cualquier situación, es complicado en un avión. Imagínate tú en el macro en los países. A los países les ha llegado a todos, y el virus estando adentro le ha sacado la lengua después de varios días, por decirlo de una manera coloquial. Es decir, con todas las medidas de protección de fronteras, siempre se cuela un individuo que sin mala fe, ni mala intención, ni nada, es capaz de llevar el virus consigo y transmitirlo en una comunidad. Eso fue lo que le ha pasado a todos los países, pues que tienen además una aduana y una inmigración horrible, muy rigurosa, y sin embargo les ha llegado. Eso también Ok. pasó aquí.
Ya tenemos prácticamente todo el territorio tomado, falta solamente, porque ayer surge Carabobo, que nadie entendía cómo Ajá. Carabobo, que estaba rodeado de casos, no tenía. Y ahora Amazonas, solo falta el Delta Macuro, que siempre preocupa pues las etnias o comunidades indígenas que por las condiciones naturales, pues ojalá y no tenga un impacto como ha tenido en otras comunidades. Porque están desasistidos totalmente, así es. Y ahora, allá muchas veces lo que se hace es telemedicina, incluso para poder llevarles algo de salud. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Estamos hablando con el doctor Luis Echezuría, médico pediatra, epidemiólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, asesor en enfermedades transmisibles, infectocontagiosas. Y al regreso me gustaría que habláramos entonces para evitar, digamos, para lograr que ese estimado que hace, por ejemplo, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales con relación a lo que sería el ascenso de la curva en Venezuela para junio, julio, agosto, septiembre. ¿Qué tendría que hacer el sistema para que eso no ocurra? Me lo comenta por favor al regreso. Y también sobre las medidas que se están tomando ya de cierta flexibilización para niños, para adolescentes y para adultos mayores. Su opinión al regreso, por favor. Gladys en Éxitos. Para estar oportunamente informados. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con el doctor Echezuría, médico pediatra, epidemiólogo y además profesor titular de la Facultad de Medicina de la UCB, asesor en enfermedades transmisibles, infectocontagiosas. Doctor, y cuando uno evalúa, por ejemplo, la veracidad de esas cifras, uno siente que podrían sí representar nuestra realidad y además que podemos sumar una cantidad de factores, como por ejemplo el aislamiento que tiene Venezuela con relación al mundo a propósito de la interrupción de operaciones de aerolíneas, adicional al problema de la gasolina, a esa cuarentena que se tomó a tiempo. Podría uno creer que sí, porque además pocos casos se conocen, por lo menos en el entorno. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿tú conoces algún caso? Bueno, en el caso mío yo tengo el de mi esposo, pero en general la gente dice, no, no conozco un caso. Comenzamos a sentir un poco más en este momento, por ejemplo, esa información que le compartía de la zona popular cerca de mi casa. Pero en definitiva, si esto es así hoy, para no llegar a las estimaciones que hace, por ejemplo, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ¿qué tiene que hacer el sistema para lograr ese resultado? Mantener frenado el contagio y en algún momento, bueno, si es que es posible, recuperar cierta normalidad. Sí, la verdad es que es muy complicado. Voy a tratar de explicarlo en la forma más sencilla para que todo el mundo entienda. Si tomar las medidas de contención son complicadas y son exclusivas del nivel político, porque ningún médico tiene la potestad de tomar esa medida, la recomienda y son las autoridades las que determinan esa condición. Bien, se sacó un decreto de 30 días, se prolongó por 30 días más que vencen el 15 de este mes y al parecer va a haber otra extensión de por lo menos 60, 90 días más según lo que han dicho los voceros. Pero si eso es difícil, sabiendo que es un beneficio importante, mucho más complicado es flexibilizar las medidas, es decir, cuándo es el momento. En la breve historia que tenemos de este bichito, pues de este virus, es que, bueno, tenemos experiencia y la historia se encargará de escribir después las experiencias particulares. Pero, ¿qué te puedo decir en base a la pregunta? La reflexión de esta comunidad cercana a tu residencia y a la mía, que tiene a todo el mundo alborotado, es un adolescente casualmente. Y es entonces cuando se está hablando de flexibilizar, porque los muchachos y los adultos, todo el mundo necesita salir, el esparcimiento natural, que va a tener un cronograma y horario y todas las cosas, porque son limitaciones que no se puede, es decir, la medida de flexibilización no puede ser una libertad absoluta, sino con algunas restricciones. Y ahí están dando ellos el ejemplo de cuáles son las restricciones que ellos piensan y evaluaron. El cuento es que el mundo cambió, el mundo es otro. La gente va a valorar ahora más a los maestros, por ejemplo, porque tiene que dar las clases y dice, pero esto es un trabajón, esto es una cosa horrible. Todo el mundo comenta. La gente va a cambiar la valoración al personal de salud, no solamente a los médicos, las enfermeras, que con muchas limitaciones dan la cara, están enfrente sin tener las herramientas adecuadas o en cantidad suficiente. Es decir, en las bombas de gasolina, en las estaciones de servicio, le están diciendo a los médicos que no tienen ninguna prioridad.
y que además, para los casos que hay de COVID, eso es lo que tú comentabas, es decir, la gente no cree, porque la gente es así, pues no es lo mismo tenerlo enfrente que verlo pasar. Ahorita la gente lo está simplemente evaluando como una cosa que es un fenómeno raro y que eso no lo va a afectar a él. Porque si tú divides 28, 29 millones entre 400, daría a que una familia por muy buenas relaciones sociales amplísimas que tenga, no es capaz de llegarle a un número de 1 por 80, 1 por 100. Y tu círculo amistoso, primero, segundo y tercero, no llega a 30 personas. Laboral y familiar y todo. El cuento es que, obviamente, la gran condición de lo que dan los números, la fuerza, el impacto que tienen los números es, tristemente, la gente lo va a entender cuando el número de casos sea de verdad abrumador, de que no se pueda de alguna manera disimular, y entonces la gente va a empezar a evaluar el problema desde otra dimensión. Y es relativo también, doctor, porque ahí vemos España, con lo que ha vivido España, y la gente, por ejemplo, ahora cuando sale, algunos salen sin las medidas de protección. De hecho, algunos médicos han protestado, se han quejado e incluso han soltado frases como, a mí no me vengan a aplaudir después, ¿no? Exacto. Si ustedes no toman las medidas de protección. Entonces uno dice, bueno, con todo lo que atravesaron, entiendo que el confinamiento en España aún es mucho más difícil porque los apartamentos son pequeños, etcétera, pero ha habido un drama importante en ese país y la gente sale muchos como si nada. Sí, y ya Italia está celebrando de que van a tener playas en verano. Entonces, pareciera que la experiencia dejó muy pocos moralejas, muy pocos aprendizajes. Si lo acaban de vivir, la memoria es muy frágil, en el sentido de que es difícil el comportamiento humano y tomar medidas de ese tipo. La gente no quiere, la gente oye solo lo que quiere escuchar y no oye lo que no le gusta escuchar. Cuando les decidimos a la gente, lávese las manos, las medidas de barrera, de estornudar, toser, no sé qué, elementales, que de alguna manera intensifiquen todas las medidas de higiene, a la gente le cuesta. Y más sobre todo a los pequeños, que los niños no se saben lavar las manos. Es decir, los niños se enjuagan las manos, se medio enjuagan las manos. En el sentido que, bueno, han aprendido con canciones, que no sé qué, había que infantilizar, por decir un verbo que no existe, o sea, llevar el mensaje a condiciones infantiles para que los niños entendieran el problema, porque los niños son los grandes difusores. Entonces, bueno, ¿por qué suspenden las escuelas si los niños no son los que están enfermos? O sea, habría que explicar, hay una campaña muy, muy carente aún, que es la educación y la información para la salud, para que la gente entienda que las medidas que se toman, por muy antipáticas que sean y porque no gusten, pero son las medidas que científicamente están demostradas que pueden contribuir en una enfermedad de este tipo, porque no estamos hablando de VIH-Sida, que es una relación sexual y un contacto efectivo. Aquí estamos hablando de una cosa que puede ser casual, de que alguien se agarró de un asa del metro, de un asiento, de un pasamano, y después alguien toca esa superficie y por alguna razón se lleva la mano a la cara. Es totalmente diferente. Y a veces son movimientos involuntarios, porque además también sé de personas que están tomando todas las medidas, cuando tienen que salir para hacer compras, por ejemplo, hacen todo el ritual y bueno, comparten la información y dicen, pero es que de repente cuando me doy cuenta cometí un error. ¿Sabes? Con todo y que lo tengo consciente, pero hay movimientos involuntarios. O sea, esto es muy difícil, como dice usted, es un enemigo invisible y bueno, hay que tener mucha conciencia, pero igual la realidad es que todavía falta mucho por aprender, doctor, Sí, ya para terminar. Falta mucho por recorrer y bueno, el único mensaje final que haría es que la flexibilización es por parte, es por etapas y que no se puede, la prevención está en todas las etapas de la cadena de la epidemia y si se va a flexibilizar tiene que intensificarse mucho el mensaje, insisto, como este programa educativo informativo de que la gente debe incrementar las medidas de prevención. Peor que cuando estábamos esperando que llegara el virus, ya llegó, ya hay brotes comunitarios, ya hay transmisión autóctona, ya no podemos escondernos. ¿Cómo no podemos esconder del virus, para decirlo sencillo y para cerrarla? Vamos a jugar al escondido, quédate en tu casa. Si vas a salir, sal puntualmente y extrema tus medidas de protección. Ese es el gran mensaje.
Gracias, doctora. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su criterio, su conocimiento. Luis Echezuría es médico pediatra, es epidemiólogo, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, además asesor en enfermedades transmisibles infectocontagiosas. Gracias, doctor. Buenas tardes para usted. Cuídese mucho. De nada, Glass, igual para ti. Un saludo a tu audiencia. Y tenemos que hacer una pausa musical. Los dejamos con la opinión de Luis Ramos, psicólogo clínico conductista. Le preguntamos a él también qué espera una vez superada la pandemia y qué enseñanza le ha dejado. Esto nos dijo. Ante esta situación mundial que estamos viviendo, ante esta realidad que nos ataca a todos, nos deja un aprendizaje de gran importancia. Considero que después de esto la humanidad debería ser realmente más humana, incrementar su sensibilidad hacia lo natural, hacia quien está a tu lado y respetar realmente de forma clara y precisa a la familia. Darle el valor indicado sin menospreciar, cometiendo errores o no. Tenemos que ser grandes, tenemos que sobreponernos a esto. De las cosas que se aprenden cada día, eso hay que ponerlo en práctica, porque si no, no hemos aprendido nada. Si no, hay que repetirlo, y así es la historia. Es cíclica, te vuelve a enviar lo mismo para que lo aprendas en esta o en otra época.